Hola, esto es un nuevo vídeo que no trata de lengua y literatura, sino que en esta ocasión va a tratar de historia del arte, pero con un enfoque muy especial, porque esto es realmente un trabajo de filosofía. Es una asignatura que cursé en el curso 2022-2023 en el grado de Historia del Arte, que trata de Teoría del Arte 1. Entonces, en este trabajo intenté un enfoque especial porque en lugar de hablar de un objeto de arte o de un autor o de una obra de arte en general, hablé del paisaje natural de un lugar que conozco bastante bien que se llama Ordesa, el Parque Nacional de Ordesa. Para enfocar el tema, por si alguien no lo conoce, aquí en el mapa estamos hablando de este lugar entre Francia y España, en Huesca, en Aragón, que es el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. ¿De acuerdo? Este lugar es un parque nacional muy importante con unos paisajes tremendos, como se puede ver aquí, ¿verdad? O sea, esto es un paraíso, es una verdadera joya que tenemos en España y que se puede ver gratuitamente. Bueno, en verano hay que pagar un autobús, a no ser que se suba andando, pero en principio es increíble, es un lugar que hay que conocer. Bueno, entonces, a raíz de el aprecio que yo tengo por este lugar, hice este trabajo, la experiencia estética de Ordesa, que trata de este parque nacional, como estamos diciendo, que fue declarado parque nacional en 1918. Es el segundo parque nacional de España. El primero fue el de Covadonga, que se consagró ese mismo año, el año de 1918. El Parque Nacional de Ordesa es Reserva de la Biosfera y Patrimonio Mundial por la UNESCO. Y lo que voy a contar aquí va a contener algunas de las ideas de la estética de Kant, Hegel, Theodor Adorno, de Hartmann y de Byung-Chul Han, este filósofo alemán y coreano que está muy en boga últimamente. Alguna idea metí de él. Y voy a dar especial relevancia al papel del observador con la estética de la recepción de Jauss, que esto es algo que también se estudia en literatura, y hablaré de esta dualidad que va a haber entre percepción sensorial y el proceso cognitivo, que es algo de lo que ya habló Kant, si es que soy capaz de decirlo. Antes de comenzar, pongo aquí algunas fotos mías, ¿no? Aquí la cascada del Estrecho, que está subiendo por el Valle de Ordesa, es un lugar muy bonito, no se puede acercar uno más porque aquí hay una valla. Aquí, bueno, tenemos en el Circo de Carriata, cuando se sube para el Tozal del Mayo, o bien la Faja de las Flores, ¿no? que es un pasaje que hay por aquí, por esta pared, este farallón, ¿no? Luego, bueno, pues bosques de hayas que están tremendos en primavera y en verano, en otoño también, con una pluralidad de colores amarillos, ocres, rojos, tremenda. Aquí tenemos la cresta de Diazas, ¿no? Que bueno, aquí está el propio Valle de Ordesa. Aquí la Punta Escuzana, el Mondarruego, ¿no? El Pico Tal, el Tendeñera, o sea que son grandes cumbres conocidas de cerca de los 3.000 metros y algunas que pasan de 3.000 metros, como estos magníficos picos, ¿no? En este caso el Monte Perdido y el Sum de Ramón, que ahora llaman también Pico Añisclo, ¿no? Aquí se ve la Torre de Góriz, de cerca de aquí está el refugio de Góriz, que no sé si se llega a ver en la foto, que es un refugio para montañeros para poder coronar estas cumbres, ¿no? Y la que estaría a la izquierda de las tres sorores, que sería el cilindro de Marboré. Y el trabajo, en principio, se va a centrar en estos dos conceptos, sensibilidad y entendimiento, en la experiencia estética de Ordesa. Para empezar, voy a hablar del paisaje natural y el arte. Aquí, en mi trabajo en sí, este es el propio trabajo, ¿no? Que tengo aquí ya subrayado de cuando lo presenté. En la introducción hablé también un poco de Lucien Briet, bueno, en fin, y de los autores que traté. Este PDF está disponible en Si buscan en Google el nombre del trabajo y mi nombre, les saldrá enseguida el PDF de academia.edu,
Edu es de educación, ¿vale? No tiene nada que ver con mi nombre. Y que es esta página donde algunos autores subimos lo que se llaman papers, ¿no? Artículos. En este caso es un trabajo de universidad, pero bueno, normalmente son artículos de revistas científicas, y aquí, bueno, pues aquí está el trabajo, ¿no? Si lo abrimos seguramente salga aquí, que se puede descargar y ver. Y de todos modos ahora hablaré del libro porque todavía no lo he dicho. Es curioso que yo mismo me he sorprendido que en la vista creada con la inteligencia artificial ya me ha dado un buen resumen del trabajo, que trata de Ordesa, que analiza la percepción, cognición y afecto por este paisaje. Habla de la percepción, la cognición y las emociones para formar un juicio estético, efectivamente, que va más allá de la simple utilidad o conocimiento intelectual. Y bueno, pues la propia inteligencia artificial analiza que se trata la inmersión en el paisaje, sentirse parte del objeto, la actitud estética, contemplar sin interés práctico, el componente afectivo de juzgar lo agradable, lo sublime, y este concepto de lo sublime que ya veremos con Kant, que es la sensación de grandeza y magnificencia que provoca el paisaje. ¿Vale? Entonces, este trabajo que yo estaba presentando aquí, con estos subrayados míos, es el mismo que está en el repertorio de academia.edu que hemos mencionado. Bueno, pues en esta presentación, como se puede ver, vamos a tratar los conceptos de paisaje y de arte. El paisaje, según la Real Academia Española, la definición del diccionario es espacio natural admirable por su aspecto artístico. Curioso, entonces aquí está ya el concepto de artístico en un paisaje. Y estos autores, Azcárate y Fernández, que son los autores de un manual de la UNED, de la universidad en la que estoy matriculado, que escribieron el libro de otra asignatura que es Geografía de los Paisajes Culturales, hablaban concienzudamente de la valoración subjetiva y estética del paisaje para concebir así un paisaje valioso, ¿no? La valoración subjetiva y estética del paisaje. Por su parte, en el concepto de arte, la Real Academia nos dice que es una manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, ¿no? Entonces, es una actividad humana, yo diría que es una creación humana, ¿no? Mediante la cual se interpreta lo real, como aquí parece que está aludiendo Aristóteles, ¿no? Al concepto de imitación de la realidad, pero bueno, es una interpretación, es más allá que la imitación, o se plasma lo imaginado, ¿no? Cuando no tiene nada que ver con la realidad, con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, ¿no? Estamos hablando ya de plásticos, pues como arquitectura, escultura, pintura, lingüísticos, ¿no? Pues la literatura, que es el arte que se hace con palabras, que decía también en la poética de Aristóteles, o sonoros, que sería la música, ¿no? Sin embargo, ¿para qué digo esto si un paisaje natural no está hecho por el hombre? Y yo aquí ya cuestiono, dejo abierta esta pregunta, esta coletilla, o sí está hecho por el hombre un paisaje natural. Más adelante veremos que no queda nada natural realmente. Prácticamente no hay nada que no haya sido modificado, yo diría mancillado por el ser humano, prácticamente. Bien, entonces, ¿cómo vamos a concebir el paisaje como arte? Pues mediante esta facultad que vamos a llamar estética, la aestesis, ¿no? Es una palabra que viene del griego que quiere decir sensación. Es algo muy propio del idealismo alemán, ¿vale? La estética no existía. Antes teníamos percepciones, ¿no? Que se conciben de una determinada manera, pero esta percepción sensorial totalmente subjetiva, interior del sujeto, valga la redundancia, subjetiva del sujeto, es lo que podemos llamar estética. La subjetividad
que tiene que ver con esto que estaban diciendo Azcárate y Fernández, la valoración subjetiva y estética del paisaje. La subjetividad es lo perteneciente o relativo al sujeto, considerado en oposición al mundo externo, ¿vale? Que eso sería, el mundo externo sería más dentro del campo de la objetividad, y lo que ocurre en el interior del sujeto, la subjetividad. Vamos a seguir, a ver si nos va cuadrando esto. Objetividad y subjetividad. En un paisaje natural, ¿no? Cuando estamos viendo un paisaje como el de Ordesa, ¿no? Que estábamos viendo, ¿vale? A todo esto ya está aquí abierta la pestaña que tenía para hablar de el propio libro que yo tengo, ¿vale? Luego lo vuelvo a poner por si alguien lo quiere buscar. Me haría mucha ilusión que alguien lo comprase porque se han vendido poquísimos, realmente me los he comprado yo prácticamente, pero este trabajo está publicado en un pequeño libro. Bien, entonces, estos paisajes naturales grandiosos que estamos viendo comprenden un aspecto objetivo y otro subjetivo, ¿no? No se puede obviar, no se puede despreciar la dimensión objetiva de un espacio geográfico. ¿Por qué? Pues porque un espacio geográfico se puede ver, se puede medir, se puede sobre todo estudiar, ¿no? Como un hecho objetivo. Por ejemplo, una cordillera es un hecho objetivo, tiene una definición precisa, es mensurable, que se puede medir, tiene una altitud determinada, es medible, posee un origen que se puede explicar, ¿no? Que hace la geología, la tectónica, ¿no? La orografía, en fin, o sea que podemos estudiarlo científicamente, es un hecho objetivo, ¿vale? En mi trabajo aquí en sí estábamos viendo... sí, esta cita viene de estos autores, Azcárate y Fernández también, los autores del libro de Geografía de los Paisajes Culturales de la UNED, ¿vale? Entonces no se puede obviar el aspecto objetivo, pero vamos a ver lo subjetivo. Lo subjetivo es lo relativo al modo de sentir o pensar del sujeto, y no al objeto en sí mismo. La dimensión objetiva no puede ser explicada desde el punto de vista sensorial. Lo que aprecia cada uno, eso ya es subjetivo, ¿no? Es un espacio-imagen, de imagen colectiva, incluso, que no es solamente individual, es decir, que una colectividad aprecia de un modo particular un paisaje. Es un hecho subjetivo, pero que cala, digamos, en los individuos de esa manera colectiva, fruto de la suma de muchas imágenes individuales y convergentes, ¿vale? Es como si todos pensamos esto es bonito, es que nosotros concebimos interiormente algo como bonito porque lo hemos pensado todos así, ¿no? Esto es lo que digo que tiene que ver con la cultura, una determinada cultura que nos ha enseñado a apreciar un paisaje como bello, ¿vale? No sé si... Aquí es donde introducimos desde la subjetividad el hecho de la cultura. La cultura no deja de ser subjetiva, en esto hay bastantes autores que ya han desmitificado la cultura. Cultura antiguamente se valoraba como algo muy importante, ¿no? Se decía que una persona tiene cultura, que este es culto, ¿no? Ser culto es muy importante, sí, pero es que hay culturas aberrantes. Es cultura también tirar una cabra desde un campanario, es cultura también hacer una ablación a una niña, ¿no? O sea, hay culturas aberrantes, o sea que la cultura es un hecho que hay que coger con pinzas, ¿vale? Pero ahora estamos hablando de una cultura con unos valores morales admirables desde mi punto de vista, ¿no? Vamos a hablar de una cultura que nos va a hacer concebir un paisaje natural como bello, cuidarlo, preservarlo, protegerlo ante agresiones y además disfrutarlo, porque una cultura que nos ayude a valorar un paisaje bello nos va a generar también un bienestar, que diremos más adelante, ¿vale? Estamos hablando de una valoración y del disfrute del paisaje como bello. Esta cultura va a condicionar este fenómeno estético, ¿vale? Bueno,
El papel de la cultura en la percepción de la belleza es algo que ya he anticipado según estaba improvisando, ¿no? El sujeto está inmerso en una cultura que condicionará el fenómeno estético, la valoración y el disfrute del paisaje como bello. Una determinada cultura enseña a pensar de una manera determinada, ¿no? Pero cada individuo que piensa contribuye al desarrollo de la cultura en la que habita. Es decir, que esta no se ha llegado de la nada. Cada individuo que ha pensado, digamos, que un paisaje es bello y que es valioso y que hay que protegerlo, ha contribuido a generación tras generación se vaya imponiendo ese criterio para conservar el paisaje. La cultura nos ha tenido que educar el gusto o enseñado que un paisaje natural es bello. Aunque una parte sea intuitiva, ¿no? Algo que podría decir Kant como un juicio a priorístico, un juicio que está fuera de lo empírico, ¿no? Lo empírico es lo que se ha experimentado, que se ha probado físicamente, por así decir. Entonces, un juicio a priorístico existe, digamos, para entender que un paisaje como el de Ordesa es bello, ¿no? Pero se debe considerar lo valioso de la belleza del paisaje, ¿vale? Ahora veremos de dónde sale lo valioso de la belleza del paisaje. Así, el paisaje natural se tiene en cuenta, es decir, existe para nuestros ojos, porque si alguien no tiene educado el gusto, por así decir, no va a entender que ese paisaje es bello, no existe, no le parece ni siquiera bello y por lo tanto no lo protege, no lo valora y se destruye. La cultura para la apreciación estética también desarrolla otras vertientes de la cultura en evolución, ¿no? Es decir, que una cultura enfocada, dirigida con esta vertiente de finalidad para la apreciación estética va a generar también otras vertientes como el ecologismo o la ecolatría, ¿no? Ecolatría es un concepto inventado recientemente que menciona este autor, Arribas Herguedas, Fernando, ¿no? Fernando Arribas Herguedas, en este artículo, que dice que es un ejemplo de producto cultural, ¿no? La naturaleza prístina, no modificada por el ser humano, no existe, ¿no? Claro, pero entonces de lo que sí existe, que es lo natural, se va a producir una idolatría, ¿no? Una adoración, por así decir, casi como a algo sagrado, que no es realmente a una naturaleza prístina, inmaculada, que no ha tocado el hombre y que se ha mantenido virgen, por así decir, ¿no? Porque no hay nada, ¿no? No hay nada, de hecho, llegar a un lugar natural siempre tiene un camino, ¿no? Y por lo tanto un camino transitado por los seres humanos, por el hombre, ya es una alteración del paisaje. Vamos a ver cartelitos de madera, vamos a ver cadenitas para agarrarnos, para no caernos, ¿no? Siempre que vemos un lugar maravilloso natural siempre está en cierto modo alterado, ¿vale? Entonces lo que sí existe es lo natural. ¿Y qué es lo natural? Pues lo tenemos aquí: todos aquellos hechos y procesos que tienen lugar sin que los seres humanos los propicien, opuesto al artificial, lo que ha conllevado que el valor estético de lo natural se haya desarrollado paralelamente a la ciencia sobre lo natural, ¿de acuerdo? Entonces, lo que crece solo, lo que el ecosistema, ¿no? Que haya especies que se mantengan unas a otras, que dependan unas de otras, ¿no? Una cadena trófica, pues un ecosistema, ¿no? Eso es algo que se opone a lo artificial, porque funciona solo, ¿no? A mí mismo siempre me ha parecido milagroso que salgan las flores cada primavera, que tenga todo unos ciclos, ¿no? Que se renueve todo, que cosas que crezcan solas. Es algo que el ser humano todavía no ha aprendido a valorar, a mi juicio, ¿vale? Y esto ha conllevado que el valor estético de lo natural se haya desarrollado paralelamente a la ciencia sobre lo natural, ¿vale? Entonces, aquí estamos en otro tipo de saber paralelo a la ciencia, ¿vale? Vale. Arribas Herguedas, este autor, dice: las categorías para apreciar estéticamente la naturaleza son elaboradas, ¿vale? Esto es una pasiva analítica, habría que decir se elaboran, ¿vale? En español es mejor usar la pasiva refleja, ¿vale? Las categorías para apreciar estéticamente la naturaleza se elaboran tras haber descubierto
los objetos y los entornos naturales. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un término bastante filosófico, esto de categorías, ¿eh? Esto ya viene desde Aristóteles y otros filósofos, pero el caso que nos interesa aquí es que para aprender, por así decir, a apreciar estéticamente la naturaleza, hay que haber descubierto realmente los objetos y los entornos naturales. Y esta palabra ya nos lleva al hecho objetivo, ¿vale? Tenemos que haber estudiado el lugar, las cordilleras, los valles, la naturaleza que allí habita, porque con el Parque Nacional de Ordesa, en el siglo XIX, hubo científicos extranjeros, claro, porque en España no se había puesto apenas interés en ello, pero algún español también hubo, como Ramón de Carbonniers, Lucas Mallada, Franz Schroeder, Norbert Casteret, Margerie, ¿no? Muchos grandes reputados científicos que visitaron el Parque Nacional de Ordesa y se quedaron admirados de lo geológico, de la botánica, de la fauna, de todas las ramas de la ciencia que se podían estudiar y que allí tenían manifestaciones totalmente admirables para poner interés en Ordesa, ¿vale? El hecho objetivo que se puede medir, cartografiar y explicar suscita el interés subjetivo, admiración e inspiración. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho objetivo es el que ha suscitado el interés subjetivo. Esto es importantísimo porque gracias a los científicos hemos aprendido a valorar estéticamente algo. Es curioso que haya que haber pasado por ahí, ¿no? No se ha dado bien cuenta la gente de lo valioso que era ese lugar sin haberlo dicho estudiosos, científicos, que se han dado cuenta de que eso es algo muy especial, algo único y muy valioso. ¿Vale? De hecho, el Parque Nacional de Ordesa se protegió en 1918, entre otras cosas, porque a alguien se le ocurrió también que eso era un buen lugar para hacer una presa, un embalse. Imagínense el Parque Nacional de Ordesa con una presa de hormigón lleno de agua. O sea, eso sería un asesinato, un sacrilegio, vamos, destrozar eso para producir electricidad, que sí, sería una presa estupenda, pero habríamos destruido un lugar único en el mundo, ¿vale? Pues eso, el hecho objetivo provoca este interés científico, se descubre algo. El hecho subjetivo es el que da el valor estético. Ya nos damos cuenta de que algo es valioso, de que algo es importante, nos llama la atención y construimos interiormente un concepto de ese lugar valioso para el individuo y para una sociedad y para una cultura, ¿vale? Se valora como bello. Y este valor científico más estético es el que da el valor cultural y es lo que al final lleva como hecho objetivo social de un estado, ¿no? La protección como parque nacional, ¿eh? Bien, voy a ver por dónde voy aquí. Vale, se han descubierto los objetos y los entornos naturales. Tenemos aquí científicos, en mi trabajo están aquí en las notas a pie quién era cada uno, ¿de acuerdo? Para que lo lean ustedes tranquilamente si es que lo quieren, ¿no? Y ahora vamos a hablar de Lucien Briet, ¿no? Lucien Briet en el monumento que tenemos en Ordesa. Voy un momento aquí a ver ampliar la foto porque aquí lo pone castellanizado, ¿eh? En el monumento que hay en el Turieto, en el camino que va de Torla a Ordesa, en el Turieto Bajo, porque hay dos caminos, uno va por arriba y otro por abajo, hay un monumento conmemorativo a Lucien Briet, que aquí lo pone escrito en español, a Luciano Briet, que murió el 4 de agosto de 1921, homenaje de admiración y gratitud al cantor del Valle de Ordesa, ¿vale? Y este monumento lo pusieron el 15 de agosto de 1922, o sea que sí que lo pusieron un año después de la muerte de este escritor francés que visitó el Parque Nacional de Ordesa y aprendió a valorarlo y a divulgar sobre todo el valor que tenía. Vale, entonces
Aquí yo destaqué algunas citas que son muy interesantes. Aquí lo tenemos también, ¿vale? Lucien Briet viajó por los Pirineos desde 1890 hasta 1911, ¿no? Escribió sobre sus viajes, dando detalles geográficos y culturales, también narró algunas de sus vivencias, pero sobre todo describió con gran belleza lírica, por eso dicen el cantor de Ordesa, ¿no? Hizo unas descripciones subjetivas y llenas de emoción, de sentimiento, ¿no? Sobre Ordesa, los paisajes de Ordesa y alrededores. Sus escritos se iban publicando en revistas francesas y españolas y por lo tanto dio a conocer el valor del Parque Nacional Ordesa, ¿no? Y aquí, entre otras citas que puse, denunciaba el maltrato, ¿no? Que sufría el Parque de Ordesa. Pero claro, ahora voy a hacer un pequeño comentario. Decía, por ejemplo, esto: es lamentable que en este valle, que debería ser respetado como un parque nacional, sirva de teatro a actos vandálicos que entristecen el ánimo. El hacha aragonesa emplea procedimientos extraños. No corta los árboles por la parte del tronco inmediata al suelo, los decapita un poco más arriba, dejando el tronco afeado por muñones medio podridos y de aspecto desagradable. Explícase esta mutilación, contra cuyos autores toda censura, por enérgica que fuese, parecería benévola, por el hecho de que la resina de las raíces, que así quedan intactas, se acumula en ellas. Este es el origen de las teas, ¿no? Porque es algo que arde muy bien en la chimenea, ¿no? Bueno, pues eso, que no le gustaba que cortaran árboles a la mitad del tronco, ¿no? Porque así se mantenía medio vivo el pobre árbol, ¿no? Y el caso es que se acumulaba en resina en las raíces y eso luego lo sacaban para encender mejor las chimeneas o lo que fuera, ¿no? Bien, seguimos. Sus troncos poderosos se destacaban vigorosamente bajo sus verdes techumbres. Uno de ellos, erizado de muñones, causaba lástima, ¿no? Los leñadores le habían arrancado todas las ramas, ¿no? Hacían, pues eso, desmochaban los árboles, ¿no? También decía: yacen en tierra enormes troncos, cortados indudablemente con el designio de aprovecharlos y abandonarlos. Sin embargo, tras haber sacado de ellos el hombre otro provecho, sin haber sacado de ellos el hombre otro provecho que la gloria de cortarlos, ¿no? O sea que ¿para quién habrán sido asesinadas estas pobres hayas indefensas, abandonadas enseguida, como cadáveres insepultos, en los lugares mismos en que durante siglos enteros habían crecido, ¿no? O sea, estas hayas milenarias, ¿no? Este maravilloso árbol, que es el que crece allí, lo cortaban y lo dejaban tirado, ¿no? Los habitantes de por allí. Y bueno, y luego en la caza pues tiraban piedras enormes para espantar la caza. Esta huye por el lado del pico de Diazas y ahí se haya apostado un hombre que hace también un ruido infernal, o sea que hacían unos destrozos increíbles de tirar piedras y ruidos y todo, provocar desprendimientos, ¿no? Para poder espantar a los bucardos, ¿no? El bucardo, sabemos lo que es un bucardo, ahora lo explico, para cazarlos, ¿vale? Y así, bueno, pues del bucardo voy a hacer un breve inciso, porque el bucardo es un tipo de cabra de cabra pirenaica que ya no existe, que está extinguida, ¿vale? Se extinguió el bucardo en el año 2000, yo me acuerdo también cuando lo decían en la radio, intentaron clonarlo, estaban clonando ovejas, intentaron hacer un clon del último bucardo que había y no lo consiguieron. Y aquí en el centro de interpretación de Ordesa está Celia, que a veces llaman Laña también, el último bucardo, que era una hembra pequeñita, jovencita, que murió aplastada o atascada bajo un árbol porque ya se había debilitado tanto genéticamente la especie, quedaban tan poquitos que el último bucardo pues era una hembra que se murió sola, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que, claro, los bucardos los cazaban por la cornamenta, ¿no? O sea, estos maravillosos cuernos que tienen, y al cazar los machos, siempre resulta que parece que las hembras son muy importantes porque son las que tienen hijos, pero el hecho de cazar machos agota genéticamente una especie,
porque los machos que ganan en las peleas, ¿no? Son, digamos, esta genética más fuerte con estos cuernos más grandes, son los que producen que la especie sea fuerte y sobreviva. Y claro, precisamente siempre han matado los machos de cuernos más grandes, porque es el trofeo que más gustaba a los cazadores. Entonces, así se agotó genéticamente el bucardo, ¿no? Y en esto tienen culpa tanto los españoles como los franceses, como los ingleses, que permitían la caza indiscriminadamente hasta extinguir este animal. ¿Por qué? Pues porque daba dinero hasta que desaparece una especie. Bueno, pues esto pasaba. Cortaban árboles, mataban cabras, etc. Ahora bien, en esto un vecino de Torla, ¿no? Que yo conozco Torla muy bien, cuando le conté este tema, decía, a ver, pues es que cortar árboles, hacer teas o lo que sea, no era malo, es decir, lo que hacía la gente era sobrevivir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que si el gobierno de entonces no proporcionaba a los habitantes de estos valles aragoneses suficiente sustento, suficientes maneras de sobrevivir, sin que tuvieran ellos que destrozar los bosques del Parque Nacional de Ordesa, pues no tendrían que hacer estas cosas, ¿vale? Entonces, en este caso siempre también tiene culpa el Estado, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, todo esto era sobre este periodista francés, Lucien Briet, que yo lo pronuncio a la española, ¿vale? Lucien Briet, porque fue el que estaba a favor de la protección de Ordesa. Y esto de apreciar la belleza de un paisaje natural es fruto de teorías que ya venían divulgándose desde el siglo XVIII. Entonces, esto de la naturaleza, en el fondo, si escarbamos, viene desde el Renacimiento también, ¿no? La naturaleza como algo idílico, como algo bucólico, como algo que ya tenía una connotación de bello, ya existía y se revitalizó en el siglo XVIII, ¿no? Y aquí nos lo dice Marta Tafalla, que es una autora muy importante porque se ha ocupado de escribir sobre la protección de la naturaleza, básicamente, ¿vale? Y dice así: la estética es una disciplina filosófica que estudia cómo la percepción de la realidad a través de los sentidos da lugar a la apreciación de la belleza y de la fealdad. La estética es esta disciplina filosófica que estudia cómo se percibe la realidad con los sentidos y así sacamos este juicio de lo bello y lo feo, ¿no? Cuando la teoría estética moderna surgió en el siglo XVIII, gracias a autores como Shaftesbury, Burke, Hume, David Hume y Manuel Kant, ¿no? Esta disciplina abordaba todos los ámbitos de la vida y analizaba cómo apreciamos la belleza de la naturaleza, de los paisajes o de las plantas, de las creaciones humanas como el arte o la artesanía, incluso del propio cuerpo humano. Entonces nos ha dicho Marta Tafalla de dónde viene esto de la estética moderna para apreciar la belleza y sobre todo de la naturaleza, que es lo que estamos estudiando ahora. Y aquí vamos a hablar de Kant un poco. Para hablar de Kant yo quería citar a un canal que me encanta, que es este de Darin McNabb, ¿vale? Este canal de YouTube que también tiene audios en podcasts, se llama La Fonda Filosófica y este autor, Darin McNabb, explica muy bien, es un estadounidense afincado en México que habla español con acento mexicano, ¿no? Y alguna que otra pequeña incorrección en los verbos en subjuntivo, pero que habla muy bien y que además tiene a veces enlaces donde tenemos los textos de lo que dice. Entonces, en la crítica del juicio, en un libro de Kant, nos va a hablar del juicio estético y del juicio teleológico, ¿no? Y nos vamos a centrar en la parte sobre estética, y que a su vez va a hablar de lo bello y de lo sublime, y hablaremos de ambas cosas en mi trabajo, si no me alargo demasiado. Kant, dice Darin McNabb, aborda su análisis de lo bello dividiéndolo en 4 secciones o momentos, cada uno tratando un aspecto o característica distinto de los juicios del gusto, ¿no? Porque del juicio del gusto vamos a decir luego lo que es bello
o lo que no lo es. Y estos juicios que va a enunciar Kant son desinteresados, universales, que tienen una finalidad sin fin y que son necesarios. Estos juicios del gusto de Kant va a decir que son desinteresados, universales, sin una finalidad y que son necesarios. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué decía Kant. Entonces, yo me centro sobre todo en esto del desinterés, ¿vale? Ha dicho que son juicios desinteresados. El desinterés. Kant sostiene que el placer expresado en un juicio de gusto puro es desinteresado. Lo bello se opone a lo agradable y a lo bueno. ¿Vale? Vamos a detenernos aquí un segundo. Lo bello se opone a lo agradable. ¿Qué pasa? Que cuando algo es agradable nos atrae de cierta manera y ahí ya se está dando una especie de determinación, ¿no? Lo agradable, lo que agrada, es atractivo, es algo en lo cual el ser humano no está teniendo ¿cómo decir? Una voluntad en la elección de que eso le gusta, ¿no? Si es cosa agradable nos atrae, ¿vale? Kant se ocupaba mucho de la voluntad, de la razón del ser humano, ¿vale? Hace poco he hecho otro trabajo que también puedo presentar en otro vídeo si viene bien, sobre la ilustración en Rousseau y en Kant, ¿vale? Entonces, a Kant le interesaba la voluntad. Él, como ilustrado que es, casi hace una especie de manifiesto de la ilustración con un librito que escribió que se llamaba ¿Qué es la ilustración?, donde dice esa famosa frase de sapere aude, atrévete a saber. ¿De acuerdo? Entonces, eso de atrévete a saber es que responsabiliza al ser humano de su conocimiento y por tanto del progreso, ¿no? Y de la cultura. O sea que quiere que no nos coaccione nada ni nadie para atrevernos a saber, ¿vale? No deja de ser una falacia eso, pero bueno, ahora nos interesa porque estamos hablando de Kant y dice que es muy importante la voluntad y que por lo tanto lo bello no tiene que estar determinado por nada, ¿no? No tiene por qué ser agradable. Y también a lo bueno. Lo bueno es algo que es bueno porque nos interesa, porque es útil, ¿no? Entonces, por eso el concepto de bello para Kant tiene que ser desinteresado. No tiene que haber ningún interés. Nos tiene que gustar algo porque sí, ¿vale? Puesto que dice que lo agradable y lo bello se hallan sometidos a la facultad de desear, ¿eh? Entonces, el deseo es algo que nos ha atraído en cierto modo, ¿vale? El deseo siempre se motiva por un motor de atracción, digamos, para que algo sea deseable, ¿no? Lo bello se opone también a lo útil y a lo perfecto. Lo bello no tiene por qué ser perfecto, ni tampoco ser útil, ¿vale? En efecto, lo bello no tiene sino una finalidad subjetiva, propia del sujeto, propia del yo, del interior, ¿vale? Esto lo dice Raymond Bayer, otro autor muy importante en filosofía. El desinterés, y aquí yo ya voy a glosar a Kant, porque yo creo que no hay del todo un desinterés en apreciar la belleza de Ordesa, ¿vale? ¿Por qué? Porque contemplar Ordesa, contemplar un paisaje natural bellísimo, trae beneficios. No es algo que sea totalmente desinteresado. Yo cuando voy de vacaciones a Ordesa voy a desconectar y eso es terapéutico para mí, ¿vale? Entonces, todos sabemos que estar en un lugar natural, precioso, ¿no? Es algo bueno, es algo terapéutico, ¿no? Pero bueno, partimos un poco de esta idea de que lo bello no tiene por qué ser agradable ni bueno. Y también tiene una relación con la cultura, esta universalidad, ¿no? Ha dicho Darin Mandaf aquí que son estos juicios de lo bello, en la crítica del juicio, estos juicios son universales, ¿no? Entonces, el placer puede ser universalmente compartido. Este es uno de los rasgos del placer estético. Y aquí esta universalidad es muy ilustrada, ¿no? Es algo propio de la Ilustración que quería como educar al pueblo, mejorar la sociedad, educar a la gente,
hacer que la cultura estuviera al alcance de todos. Por eso se hizo en Francia la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, ¿no? O sea que esto de que el placer sea universal y que esta universalidad de que a todos nos parezca bello algo es algo propio de la Ilustración, de la mentalidad ilustrada, y que por tanto no tiene por qué ser patrimonio de unos pocos que sepan apreciarlo, que es lo que va a decir el romanticismo. A continuación de la Ilustración viene el romanticismo, y el romanticismo sí que va a hacer destacar el concepto de genio, de genialidad, de que hay personas en cierto modo elegidas para poder crear algo especial o apreciar algo, ver algo que otros no ven, ¿no? Entonces eso de los seres superiores va a ser algo más del romanticismo, ¿no? Pero bueno, en principio, partiendo de Kant, tenemos esta universalidad. Kant también va a hablar de la armonía. Le interesaba esto de la armonía. Esto es propio también de la Ilustración. Recordemos que el movimiento artístico de la Ilustración es el neoclasicismo, y en el neoclasicismo se promocionaba mucho la armonía, que una construcción fuera simétrica, que estuviera en unas proporciones que fueran agradables en cierto modo, ¿no? La armonía, que todo fuera armónico, ¿no? Dice Kant que belleza es la regularidad armoniosa y libre sentida en el kantiano juicio del gusto, en la adecuación del libre juego de las facultades cognoscitivas que suscitan los objetos bellos y la naturaleza, ¿vale? Esto lo dice un autor que se llama Valeriano Bozal, también está en la bibliografía. Entonces, esta regularidad armoniosa y libre es algo que entra dentro de este criterio de gusto kantiano, ¿no? Que es algo que suscitan los objetos bellos y la naturaleza. Dice que esta experiencia de libertad es paralela a la experiencia estética. O sea, vamos a introducir ahora que en esta sensación, esta aestesis, esta estética de lo bello, en el sujeto también va a ir paralela de una experiencia de libertad, que hay una especie de libre juego de facultades, ¿no? Según este autor. Por lo tanto, la armonía de un paisaje natural, vamos a poner este adjetivo natural, armonía natural, corre paralela a la libertad en el sujeto. Esto es una tesis que yo sostengo, extraída, deducida entre líneas, digamos, de haber leído varios artículos, y es algo que también en mis escritos he notado en cierto modo, porque en estos paseos o estas excursiones, ¿no?, que he hecho yo por el Parque Nacional de Ordesa y otros lugares bellos de la geografía española, no sé, he sentido esta libertad, ¿vale? Bueno, lo informe en tanto que infinito, que dice Bayer, ¿no? Este aspecto de informe, hemos dicho antes que la belleza no tiene por qué ser perfecta, ¿vale? Dice Kant que lo bello se opone también a lo perfecto. Entonces, lo que no tiene unas formas perfectas, en cierto modo, también es algo que entra en esta apreciación estética, y es aquí donde entra el concepto de lo sublime, ¿vale? Lo sublime es algo que va a sostener Kant, que dice que impone respeto y seriedad. Es un placer negativo de carácter subjetivo. Esto nos lo explica Raymond Bayer y es algo que viene de Kant. Aquí también ya hemos dicho que Kant va a dividir lo bello y lo sublime, ¿vale? Va a explicar la estética, digamos, en dos ramas, en el análisis de lo bello y el análisis de lo sublime. Vale. Y dentro de lo sublime también va a dividir Kant esta experiencia, digamos, en lo sublime matemático, que es lo que tiene que ver con la magnitud, y lo sublime dinámico, que es lo que rebasa nuestras fuerzas, lo que nos provoca miedo, ¿no? Aquí he puesto esta pared, ¿no?, del Parque Nacional de Ordesa, también en este circo de Carriata con estas vistas. Esto es la Punta Acuta, ¿vale? Y es algo que responde, digamos, a este concepto de sublime.
Bueno, bien, vamos a pasar a Hegel. Ya vamos a empezar a meternos en una especie de irracionalismo, en un idealismo más claro, ¿no? Porque Hegel es alguien que va a hablar de conceptos metafísicos, de espíritus, de cosas que nos va a costar seguir un poco. Pero bueno, vamos a ver que algo de Hegel también resulta interesante. A comienzos del siglo XIX, Hegel defendió que la estética debería consagrarse al estudio del arte, que al ser creación del ser humano era superior a la belleza natural, ¿vale? Esto lo dice Marta Tafalla, pero está en los tratados de estética de Hegel, donde ya desde el primer momento dice que el arte es superior a la naturaleza porque está hecho por el ser humano y el ser humano tiene alma o espíritu, ¿vale? Dice Hegel, por su parte, tampoco es que oponga completamente la belleza natural a la belleza artística, sino que propone un matiz. Solo es bello aquello que encuentra su expresión en el arte, en tanto sea creación del espíritu. Lo bello natural no merece este nombre más que en la medida en que esté relacionado con el espíritu. Claro, y aquí vamos a ver lo que nos interesa. No es que desprecie la belleza natural, sino que va a ser bello lo natural en la medida en que esté relacionado con el espíritu, ¿no? Con este concepto metafísico que nos mete Hegel, porque para él va a ser muy importante esto de el espíritu con todas sus ramas, ¿no? El espíritu objetivo, primero el espíritu subjetivo, luego el espíritu objetivo y luego el espíritu absoluto, ¿no? Que es esta gradación que hace Hegel cuando estudia estos tres tipos de espíritu que hay en el individuo, en la sociedad y luego ya pues en un más allá total o algo así, el espíritu absoluto, ¿vale? Entonces parte Hegel, digamos, de esto de que es superior el arte a la naturaleza porque está hecha por el espíritu del ser humano, pero que cuando la naturaleza está relacionada con el espíritu también es bella. El espíritu de Hegel, ¿no? Vamos a ver qué es esto de la subjetividad para Hegel. ¿Qué quiere decir Hegel con que lo bello natural es bello respecto a estar relacionado con el espíritu? Tal afirmación se respalda en la subjetividad, en la conciencia del observador como sujeto y en la forma particular en que está percibiendo un paisaje. Entonces es ahí la manera en la que estamos inculcando, digamos, ese espíritu del sujeto en el paisaje. Por lo tanto, hay una relación de inclusión del sujeto observador en el objeto contemplado, aportando el ser humano a la humanidad mediante este concepto hegeliano del espíritu que precisa lo observado para ser entendido como bello. ¿De acuerdo? Entonces vamos a incluir el sujeto en el objeto. El sujeto observador va a ser parte, digamos, de todo ese entorno natural. Este objeto que es contemplado, que va a ser el paisaje natural de Ordesa. Aquí entra también viene a colación también la estética de la recepción de Jauss, ¿vale? De Hans Robert Jauss, en crítica literaria, que es algo que estudié en su momento, que el receptor interviene en cierto modo en el aprecio de la obra, ¿no? Interviene la experiencia de los que reciben, disfrutan y juzgan las obras. Pero bueno, esto ya es un tema que se puede desarrollar aparte. Y luego, bueno, un tema literario que cuando Pedro Salinas escribía cartas a su amada Catherine Whitmore, decía que cuando él escribía la carta no estaba terminada de escribir hasta que no la leía ella, ¿no? Ella, al leer la carta, le daba, digamos, esa corona, esa guinda final de haber terminado la carta, ¿no? Que hasta que no lee la carta no está escrita. Entonces esto me ha parecido una metáfora muy bonita para entender esto de la estética de la recepción y este concepto que quiere decirnos Hegel de que el observador, el sujeto que está observando el objeto que es el paisaje natural, forma parte de él, porque al contemplarlo, digamos, está aportando algo.
Esto es casi literatura, ¿no? Estamos haciendo algo irracional en el fondo, pero bueno, nos sirve para desarrollar todo esto del aprecio estético, de esta experiencia que tenemos al observar un paisaje natural. Vale. Aquí tenemos este famoso cuadro, ¿no?, del caminante ante un mar de nubes de Caspar David Friedrich, este emblema del romanticismo, donde el sujeto está de espaldas porque no es el protagonista, digamos, el protagonista es el paisaje y el observador, digamos, está aportando algo al paisaje. El paisaje también está dentro, ¿no? Esto también viene como un símbolo, viene el caso para simbolizar, digamos, que el interior del sujeto es algo agreste, está lleno de nubes, hay, no sé, es algo como natural y salvaje, ¿no? Y aquí vemos además despeinado el pelo y eso como es propio del romanticismo, ¿vale? Entonces, experimentar la belleza natural a través de la interacción del espíritu o el entendimiento es algo de lo que nos va a hablar Hartmann, ¿vale? Este autor del que vamos a hablar también. Hartmann comienza su obra estética del año 1977 afirmando que una estética no se destina ni al creador ni al contemplador de lo bello, sino solo al pensador o filósofo. O sea, ahora vamos a meter un ingrediente más, que va a ser este hecho de pensar. La estética no se destina ni al creador ni al contemplador de lo bello, ni al artista, por así decir, ni al que lo contempla, sino al alguien que va a reflexionar sobre ello. El filósofo sigue el rastro de lo enigmático, analiza, pero en el análisis cancela la actitud de la entrega y del éxtasis. En el análisis de lo que está viendo va a anular esa actitud extática, de éxtasis ante lo bello, ante lo que sería la percepción sensorial, la sensibilidad. La estética es exclusiva de quien tiene una actitud filosófica, y al contrario, las actitudes de entrega y éxtasis perjudican la filosófica. Entonces van a ser dos líneas antagónicas, dos fuerzas que se van a querer anular entre sí, pero que yo al final del trabajo voy a decir que se equilibran, se compensan, porque hay entre ambas una interacción complementaria, ¿vale? Entonces, esta actitud filosófica, digamos que es algo interesante porque entra en mis escritos que he hecho a colación del disfrute del paisaje natural de Ordesa, ¿no? Ya lo diré más adelante. Hartmann va a hablar de estas dos líneas antagónicas, el impacto sensorial, que comprende conceptos como el asombro, la entrega, el éxtasis y el ensimismamiento, que es algo en lo que entramos, digamos, con esta desconexión que digo de cuando estamos observando y disfrutando un paisaje natural, ¿verdad? Y luego la actitud filosófica ya tiene que ver con el análisis, el pensamiento y el seguimiento del rastro de lo enigmático, intentar saber lo que no sabemos, pensar en algo que nos ha sugerido el paisaje, Aquí en el trabajo, no sé si tengo algo escrito por aquí, vale, aquí teníamos a Kant, tenemos aquí esto de lo bello natural que nos provoca esta sensación de lo sublime y la libertad, vale, y que después de Hegel, aquí tenemos este matiz, digamos, que nos va a aportar Hartmann, ¿vale? Entonces, esta actitud filosófica, digamos, que va a ser casi antagónica, ¿vale? Esto ya lo había visto Kant, ¿vale? Kant dividía la razón en sensibilidad y entendimiento, O sea, que la experiencia estética no es solo conceptual, sino que hay también una reflexión posterior. Después de lo que es el impacto sensorial, va a haber una actitud cognoscitiva, ¿de acuerdo? Entonces, aquí Kant, como estaba diciendo, sostiene que la experiencia estética no es conceptual, ¿vale? No es solo conceptual, esto lo dice Tatarkiewicz,
y que la experiencia estética, desde nuestro punto de vista, desde mi propia experiencia, reúne sendas actitudes, las dos actitudes que dice Hartmann, ¿vale? La extática y la filosófica. Y aquí también hablaban de lo que es un paisaje en movimiento, de lo dinámico, ¿vale? El paisaje en movimiento, que se aprecia al caminar, es un proceso temporal, espacial y circunstancial. Todo afecta a ambas actitudes. Cuando estamos caminando, vamos a tener una experiencia temporal, espacial y circunstancial que va a afectar a lo extático y a lo filosófico de Hartmann, ¿vale? Aquí tenemos un pequeño gráfico que donde la actitud sensorial, digamos, que se corresponde con esto del éxtasis, ¿no?, que estamos hablando, de la actitud sensorial, ¿no?, del impacto sensorial, ¿no?, que aquí hemos dicho actitud sensorial, es lo que produce este vacío placentero, y aquí llegamos un poquito a cultura oriental, del que habla también el escritor Haruki Murakami, ¿vale? El escritor japonés Murakami, que es también deportista y corre maratones o corría, habla de este vacío placentero, ¿no?, en esta actitud sensorial, ¿vale? Y aquí, por otro lado, en la rama, en la vertiente, en la fuerza antagónica de la actitud filosófica, tenemos algo de llenado. O sea, mientras que en la actitud sensorial hablamos de un vacío, que esto es muy oriental, ¿verdad?, del budismo, este vacío interior, la actitud filosófica va a ser de llenado, de inspiración, y que tiene que ver al caminar con lo que genera en el pensamiento, el hecho de pensar caminando, que tiene que ver con la escuela peripatética, ¿no?, de la que hablaba Aristóteles en su liceo, ¿no?, que hacía caminar a los discípulos para pensar caminando, ¿verdad? O sea que es idóneo pensar a la vez que se camina. Esta es la actitud filosófica, ¿verdad? Bueno, a ver si no me dejo nada. Sí, efectivamente, en el siglo IV a.C., ¿no?, lo de pensar caminando, que estamos hablando. El paisaje en movimiento es un proceso temporal, espacial y circunstancial, ¿vale? Y tenemos estas dos actitudes antagónicas, ¿no? En esta actitud filosófica vamos a ver que el mismo Lucien Briet ya hablaba de pensamientos que tenía cuando veía algo bello. Dice aquí, cuando está viendo la Fraukata, ¿no?, que es esta gran peña que hay en el valle de Ordesa, dice: la vaguada se ofrece como una extensa llanura que sirve para apreciar el triunfo de la Frocata, ¿no?, que ahora se llama la Fraukata, enorgullecida y ostentosa en su monstruosa gallardía, ¿no? Ya está toda esta sugestión que le produce el paisaje y que luego expresa con estas descripciones tan bellas y subjetivas, ¿no? Ya es este pensamiento, Como verdaderamente soberana, se aísla en medio de fantásticas murallas. El espectáculo puede compararse al de un templo indio empezado a edificar, ¿no? Fijaos que efectivamente estos templos tan cuadrados, ¿no?, como un mazacote, ¿no?, que hay en Nepal o en la India, parece que tienen esta forma de la Fraukata, ¿no? Entonces este símil, ¿no?, es algo que ha sido construido por el pensamiento de Lucien Briet. También habla de otro lugar, ¿no?, la lana de Cotatuero, que le ha producido estas emociones. En fin, les recomiendo que lean mi trabajo entero para que lo vean tranquilamente, ¿vale? Este Palacio de Naturaleza, que llama también, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a proponer este pequeño diálogo con Hegel y Byung-Chul Han, ¿no?, los sentidos teóricos. Y dice así esta página: la belleza natural tiene un sentido, al menos para los que Hegel clasifica como sentidos teóricos, y dice que Hegel que son sentidos teóricos la vista y el oído. La vista y el oído son sentidos teóricos. Byung-Chul Han, que se ha nutrido muchísimo de idealismo alemán, ¿no?, desarrolla que el gusto y el olfato no se incluyen en el deleite estético y que solo son receptivos para lo agradable, que no es lo bello del arte,
¿vale? Porque ya eso ya tiene una finalidad que habíamos dicho con Kant, que nos atrae, entonces ya hay algo de voluntad, digamos, en sentir un deseo por algo apetecible, ¿verdad? Que puede ser, en este caso, una fresa silvestre que está deliciosa, de dulce y de ácida a la vez, ¿no? Y es algo que aparte de bonito, pues es algo que se come, y ya estaríamos con este sentido del gusto que según Hegel ya no es un sentido teórico, ¿de acuerdo? Desde nuestro punto de vista, la tesis que sostenemos, consideramos que la exclusión es algo excesivo y que son más bien complementarios. El olfato, el tacto y el gusto enriquecen la experiencia. Y efectivamente, cuando yo estoy caminando por Ordesa y huelo el aire húmedo, limpio, puro, fresco, ¿no? Estoy apreciando temperaturas también, y cargado de olor a boj, ¿no? A bosque, eso es algo que complementa la experiencia, es algo que es muy agradable, pero que ese agrado, digamos, no está produciendo, no está excluyendo el sentido de percibirlo como bello, para mí, ¿de acuerdo? Bueno, volvemos a Hartmann, revelación de objetos como estéticos, ¿no? Y dice Hartmann, el objeto natural debe habérsele revelado ya como estético, si puede encontrar en él los aspectos que intenta destacar como esenciales en su representación, Entonces, en dibujo, pintura, poesía. Y entonces vamos a ver que esto tiene que ver con que al ver un paisaje, ¿no? Vamos a poner otra vez aquí la Fraukata. Esto parece un cuadro, De hecho, al hacer una fotografía somos casi pequeños pintores, porque estamos haciendo una pequeña obra de arte que con unos encuadres, una composición que tiene que ver con la mirada que podría tener un pintor. Y es lo que llama Hartmann la mirada de artista, ¿vale? La mirada del contemplador de lo bello natural es una mirada de artista, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo bello natural, el objeto natural, ya se nos ha revelado como estético. Aquí entra esto de la cultura, que he dicho antes, que ya tenemos una cultura de lo que es bello, que se nos ha enseñado lo que es bello, y lo sabemos apreciar en el paisaje natural, ¿vale? Parece como un cuadro, ¿no? Estamos viendo como un cuadro. Y esto, claro, tiene que ver también con lo que ha dicho de Lucien Briet, de que a esto le parece un templo indio, ¿vale? Porque sabemos de arquitectura, sabemos de literatura, ¿no? Tenemos aquí algo que parece un palacio, no sé qué, entonces sabemos de arquitectura, de pintura, de literatura, somos como aprendices de artistas que estamos formándonos al apreciar lo bello natural, ¿vale? Esto es algo que ya hemos notado en Lucien Briet cuando comparaba una peña con un templo. Bueno, otro autor que se llama Malcolm Booth también precisamente, ¿no? Casualmente, divide en sensibilidad y en entendimiento, como Kant y como estamos viendo en bastantes autores que hablan de la apreciación estética. En la sensibilidad incluye los conceptos de pasividad, es decir, que no somos motores, no somos activos, no somos partícipes, es decir, que no estamos ejerciendo ninguna fuerza, digamos, para sentir, somos sujetos pasivos, ¿verdad? La pasividad, lo sensual como opuesto a lo intelectual, ¿no? Está lo sensual, lo atractivo eróticamente, casi, por así decir, Aquí creo que mencioné en el trabajo, y si no lo digo ahora, que en el Renacimiento se asociaba el aprecio de lo bello natural con la diosa Venus o Afrodita, ¿vale? Porque la diosa Afrodita es una diosa de la sensualidad, ¿no? De la atracción erótica. Entonces, el aprecio por un paisaje natural también tiene que ver con esta experiencia casi erótica, ¿verdad? Lo sensual como opuesto a lo intelectual. Tenemos también una relación inmediata con el objeto en su singularidad, ¿no? Y esto es lo que Byung-Chul Han llama positividad, algo que no ofrece resistencia, algo que nos gusta porque sí, sin que nosotros tengamos que pensar en nada,
Byung-Chul Han condena en cierto modo la positividad porque es algo que nos arrastra, es el típico de decir que me gusta algo, que todos queremos decir que algo nos gusta, ¿no? Como en el Facebook o en las redes sociales que queremos dar like, parece que nos tira más decir que nos gusta algo, y que en la positividad nosotros no ejercemos ninguna fuerza como individuos, y nos puede arrastrar en cierto modo sin que tengamos nada que poner de nuestra parte. Entonces, todo esto entra dentro de este conjunto de la sensibilidad, y Malcolm Booth, en el entendimiento, en este ejercicio, digamos, de la actitud filosófica que estamos diciendo, incluiría conceptos como actividad, es decir, que ahí ya pensamos, ¿no? Como Lucien Briet cuando empieza a comparar con un templo indio, cuando le sugiere conceptos como gallardía, orgullo, ¿no? Algo que hace pensar, lo intelectual, ¿vale? La relación mediata, no ya inmediata, sino traspasar un obstáculo, ¿no? Relación mediata con el objeto a través de una característica universal. Aquí yo creo que podríamos relacionar esto con los juicios a priorísticos que sostenía Kant, algo que no es empírico, ¿no? Una relación mediata con el objeto a través de una característica universal, y lo que Byung-Chul Han llama negatividad. Lo opuesto a la positividad, que es algo que para apreciarlo como bello requiere un pequeño esfuerzo por nuestra parte, una pequeña actividad. Decir no cuesta más que decir sí, según Byung-Chul Han. ¿De acuerdo? Entonces, este concepto de negatividad para Byung-Chul Han es muy importante para, digamos, tener una vida íntegra, para construirse a uno mismo, en cierto modo, ¿no? No es que quiera ser un libro de autoayuda, Byung-Chul Han, ¿no? Lo que hace es que nos hace pensar con sus libros, pero delimita claramente esta positividad de algo que no cuesta con la negatividad, que es algo que ya cuesta algo. O sea, ahí está, digamos, esta correspondencia de Byung-Chul Han con lo que dice Malcolm Booth, que pueden ver en la bibliografía, para ver que tiene un libro muy interesante sobre la apreciación estética de la naturaleza, y que yo he relacionado con Byung-Chul Han, que es un autor que leí hace unos años y que vamos a ver aquí, ¿vale? Byung-Chul Han dice que lo bello es algo propio de la positividad. Dice que lo positivo no se enfrenta a ninguna resistencia, algo que nos entra por los ojos, algo que nos entra por el tacto, ¿no? Criticaba a artistas, Byung-Chul Han, que hacían todo de curvas suaves, bonitas, ¿no? Algo que no tiene aristas, algo que siempre es agradable a la vista, ¿no? Eso dice que no requiere ninguna resistencia y que por lo tanto es algo que redunda en la positividad, ¿vale? Kant hablaba de lo bello y lo sublime, ¿no? Entonces, según Byung-Chul Han, la positividad se relaciona con lo bello. Sin embargo, la negatividad se va a relacionar con lo sublime. Lo sublime es algo bello, pero que sobrepasa nuestras dimensiones, por así decir. Algo que es bello pero que nos da miedo, por ejemplo. Algo que es bello pero que nos parece demasiado grande, ¿no? Y eso es lo que Kant llamaba sublime. Y es lo que Byung-Chul Han va a relacionar con la negatividad. ¿De acuerdo? Yo tengo un recuerdo personal. Tuve un compañero en mi anterior trabajo en Iberia que había sido retén de incendios. Y estuvo en un incendio que hubo en Patones y en Torrelaguna, en Madrid, y fue un incendio tremendo, ¿no? Y me contó una cosa, y es algo que yo relaciono con lo sublime, que de noche estaban ahí los retenes, ¿no? Para intentar apagar, retener, o sea, contener el fuego, y era de noche, y veía y decía, vi arder todo el monte de noche, con todo ese fuego, digamos, anaranjado que provocaba esa luz fantasmagórica. Bueno, esto no lo decía así porque este chico pues no era poeta, pero que dijo qué bonito, ¿no?
dentro de la ironía, porque era un incendio tremendo que estaba destruyendo el monte, la naturaleza, la fauna, la flora, haciendo de evacuar pueblos, ciudades, ¿no? O sea, pero le pareció, por un momento, le pareció bonito un incendio de noche. O sea, es algo que, claro, esto es lo que creo que es lo que quieren decir con sublime, ¿no? Algo que irracionalmente nos puede parecer bello, pero que es algo peligroso, o algo demasiado grande, o algo que no tendría por qué parecernos bello porque se enfrenta a valores morales o éticos o algo así, ¿no? Entonces, esto es lo que entra dentro del campo de la negatividad que dice Byung-Chul Han, Byung-Chul Han dice: en presencia de lo bello, el sujeto se agrada a sí mismo. Lo bello es un sentido autoerótico, ¿no? Y Byung-Chul Han va a estar hablando siempre de salir del yo, de vaciarse o de desreconocerse, ¿vale? Porque dice que todo lo que cae en el narcisismo, ¿no? Cuando uno se concibe como yo, ¿no? Está pendiente de su ego, de su yo, se llena de esta positividad, y que por tanto estamos haciendo una especie de autoerotismo, de querernos a nosotros mismos, con esto de agradarnos a nosotros mismos, ¿no? Que dice que hay que salir de ahí, y por eso el erotismo de querer a otra persona, ¿no? De cuando uno se olvida de uno mismo y quiere a otra persona, que desea a otra persona, ahí hay una especie de sensación de salir fuera de uno mismo, ¿vale? Esto me cuesta mucho explicarlo porque no me lo he preparado, pero que también recomiendo leer La salvación de lo bello y La agonía del Eros, ¿no? Estos libros de Byung-Chul Han, para que entiendan de lo que hablo. Byung-Chul Han asocia esta apreciación de la belleza en sentido autoerótico con la positividad, opuesta a la negatividad de la alteridad del Eros, ¿vale? El Eros, verdadero Eros, el que no es autoerótico, es el que tiene que ver con el átopos, lo que está fuera de nosotros, la alteridad, la otredad, ¿no? Salir de ahí, que precisa una distancia de nosotros mismos. Esta distancia o extrañeza surge ante lo sublime, ¿vale? O sea que estamos defendiendo lo sublime, de ver una montaña altísima, de ver un valle gigantesco, de ver lugares a los que no estamos acostumbrados, de quedarnos admirados ante una belleza que nos supera, ¿vale? Y esto es lo que tiene que ver con Ordesa, con estos grandísimos valles, estas grandísimas montañas, esto que es un tipo de belleza que supera para mí a cualquier otra de España prácticamente, con excepciones, pero bueno, así es este concepto de lo sublime, algo que entra dentro de este trabajo que es la apreciación estética de Ordesa, ¿vale? Podemos dialogar con Byung-Chul Han para decir que lo bello no tiene por qué ser malo o pobre, ¿no? Porque parece que está poniendo como superior lo sublime a lo bello, y para mí lo bello, que es agradable, no tiene por qué ser malo, ni pobre, ni nada. O sea, es que está claro que ante una gran montaña, un gran acantilado, una gran pared, uno puede sentirse admirado y superado, ¿no? Con esta experiencia de lo sublime, pero lo bello no está mal, ¿no? Aunque digo aquí que puede ser incompleto o consumible en cierto modo, ¿no? Hartmann, este autor del que hemos hablado antes, habla de extrañeza, ¿no? Y esto se corresponde, parece que equivale a la alteridad o distancia de Byung-Chul Han, porque Hartmann habla de sentir extrañeza, así que hay una correspondencia entre estos dos autores, ¿no? Así como el hombre humaniza todo, así humaniza también la indiferencia de la naturaleza, ¿no? Ahí sentimos esta distancia que dice Hartmann, que la naturaleza es indiferente a nosotros, no se va a preocupar por nosotros, nos puede matar la naturaleza, ¿no? En cierta medida, su inhumanidad la experimenta como una especie de disposición, y a saber, como una disposición hacia él, pero a la vez esta disposición le es extraña en lo más profundo del alma,
¿vale? Sabemos que la naturaleza no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Pues el hombre, no es capaz de tal indiferencia, y así experimenta esta disposición hacia él, es decir, la inhumanidad percibida en ella justo por la humanización. Esto parece una paradoja, pero bueno, como su extrañeza e impenetrabilidad, como aquello que él no es capaz de comprender en ella. No vamos a ser capaces de comprender la naturaleza. Es impenetrable para nosotros, según Hartmann, y esto provoca esta distancia y esta alteridad, que es lo que dice Byung-Chul Han. Conclusiones. Pues conclusiones del análisis de la experiencia estética de Ordesa, pues que hay dos actos complementarios que son sentir y pensar, la sensibilidad y el entendimiento, ¿vale? Que estamos diciendo todo este tiempo. No es esto bello del paisaje, de sus formas y sensaciones, el placer desinteresado de Kant, sino un placer que se nutre de profundizar en la búsqueda de lo misterioso. Estamos completando el placer de la apreciación estética mediante esta aportación del individuo, del sujeto, con este pensamiento, ¿vale? No es solo un placer desinteresado, a nuestro juicio, no completamente, parte de un placer desinteresado, pero luego vemos que hay algo más. La percepción del armonioso caos, que es el orden natural, concita una libertad que se contagia al sujeto. Este concepto de libertad no lo hemos desarrollado mucho, se ha quedado como un cabo suelto, pero que en esta libertad que hay, ¿no? Yo tenía algún párrafo donde expresaba que la libertad en la que se extiende, digamos, la naturaleza, ¿no? Lo bello natural, que está hecho de manera aleatoria, parece que tiene una armonía y un orden, ¿no? Y esa libertad, claro, se termina si tenemos, por ejemplo, un bosque que ha sido plantado artificialmente en hileras, o tenemos algo colocado, ¿no? Lo que está caótico, este aparente caos, genera libertad, ¿vale? Esta intuición que tenemos, ¿no?, que consiste en comprender sin saber conscientemente por qué se comprende, es también muy importante. Es esta distancia que estaba diciendo Hartmann, parece que tiene que ver con la manera en que percibimos un símbolo. Cuando vemos un símbolo de algo que no sabemos muy bien qué es, nos genera una intuición, Así que parece que en una apreciación de la estética de un paisaje natural también estamos haciendo este ejercicio de intuir, ¿no? En esto, claro, tendríamos también una línea de investigación con muchos filósofos que han hablado de esta manera de pensar mediante la intuición, ¿no? Partiendo del propio Descartes, con ese pienso luego existo, y esa manera de comprender las cosas. También podemos mencionar que con el concepto de ut pictura poesis, ¿no?, o ut poesis pictura, ¿no?, de Simónides de Queos, que luego retomó Horacio, el paisaje es poesía muda, como una obra de arte. Cuando tenemos una pintura que nos habla y tenemos un cuadro, se dice que es poesía muda. Y luego que cuando tenemos poesía, que parece que la poesía pinta, ¿no? De la poesía hay pintura, ¿no? Pues claro, cuando vemos todo ese bosque, esas montañas, esos valles, esos ríos, esas cascadas, tenemos ahí algo que nos habla en cierto modo, ¿vale? Haruki Murakami, este autor japonés, también expresa que este no pensar es una forma de pensar, ¿no? En esta parte de vacío de uno mismo, ahí ya se está empezando a llenar. Y la negatividad de lo sublime de Byung-Chul Han nos recuerda que el pensar se adelanta al sentir. En cierto modo, hay una irrupción de la actitud filosófica porque se complementan, ¿no? Parece que enseguida, a la vez que sentimos, ya estamos pensando, y eso nos da una experiencia única, ¿de acuerdo? Bien, pues esto ha sido todo. Aquí está la bibliografía, ¿no? Hemos tratado el libro de Theodor Adorno, el libro de Azcárate y Fernández, Arribas Herguedas, ¿vale? Raymond Bayer, Valeriano Bozal, Lucien Briet, Malcolm Booth,
Hemos hablado también algo de literatura con el libro de Teoría de la Literatura de José Domínguez Caparrós, los libros de Byung-Chul Han de La agonía del Eros y la salvación de lo bello, Nikolai Hartmann, el libro de estética, ¿verdad? Y Hegel con el libro de la introducción a la estética y lecciones de estética. Y bueno, hay bastantes más, pero principalmente podemos citar a Marta Tafalla, ¿no? Por una estética de la naturaleza, la belleza natural como argumento ecologista, que es una autora que hay que conocer, ¿vale? Y bueno, y siempre yo menciono como sea a mi maestro Juan Victorio, ¿vale? Que es un gran hombre y que me ha enseñado muchísimo. Vale, pues nada más, esto ha sido todo. Espero que a alguien le haya gustado esta divulgación de este trabajo. Vuelvo a recordar que mi libro está disponible en Amazon. Se llama La experiencia estética de Ordesa, teoría del arte aplicada al paisaje natural. Aquí está mi nombre. Entonces pueden, bueno, no puedo bajar más el precio porque es el precio mínimo al que lo puedo poner, dado lo que cuesta imprimirlo, y espero que alguien lo adquiera. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otro vídeo.